Vamos a predicar bajo el tema: no contristemos al Espíritu Santo. Yo quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios, al libro de la carta a los Efesios. Efesios, usted puede acompañarme, abra su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre celestial, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es refrigerio a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra, Señor, resplandezca la luz de tu evangelio. Que muchas personas, Señor amado, que tus siervos, de tus siervas, que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos entender, Señor amado, que no podemos contristar tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor amado, a no contristar tu Espíritu. Espíritu Santo, Paracleto divino, Consolador divino, enséñanos en esta hora. Háblanos, Señor, y ayúdanos a tener, Padre celestial, respeto, a tener, Padre de la gloria, Señor, y darle la honra también que se merece el precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, glorifiquemos a Cristo en esta mañana. Amén y amén. Denle el mejor de los aplausos a Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. No contristemos al Espíritu Santo. La palabra contristar viene del verbo transitivo formal entristecer o afligir. Así que en el término, en nuestro lenguaje, entonces no debemos entristecer, no debemos afligir al Espíritu Santo. O sea que Él se entristece, Él se aflige. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace referencia? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba siendo contristado por la iglesia, estaba siendo entristecido, estaba siendo afligido por el mismo pueblo de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos recuerda a esta hora de la mañana: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ¿cómo vamos a entristecer a aquel ser maravilloso, el cual nos selló para el día de nuestra redención? Es la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Si lo contristamos, podemos apagarlo y terminará saliendo de nosotros el precioso Espíritu Santo. Por eso es necesario, amada iglesia, que no lo contristemos. Vamos a mirar de qué manera nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Él es santo, Él es maravilloso. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros no prestamos atención a lo que Dios está hablando, cuando nosotros nos hacemos los oídos sordos, entonces empezamos a contristar, a afligir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios glorifica a Cristo en la tierra. La palabra dice que Él me glorificará aquí en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Él los guiará a toda verdad, Él me glorificará aquí en la tierra, Él hablará de mí. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a glorificar a Cristo y al Padre. Aleluya. Así que denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vaya conmigo. Bueno, antes de pasar a otra cita, dice aquí la palabra de Dios en el verso 31:
Quítese de vosotros toda amargura. La amargura es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo de Dios se contrista, se entristece, se aflige. O sea que dice aquí la palabra que quitemos la amargura de nosotros, los siervos de Dios. Aquí el Señor está hablando a la iglesia de Jesucristo. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos agravian, a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos señalan, a aquellos que nos vituperan. De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en el cual vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Podemos observar que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un sello. Muchas personas que vienen diciendo, dicen: él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, el requisito para ser sellado es creer a lo que dice la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios. Mucha gente que dice: ¿cómo me demuestras tú que eres sellado por el Espíritu Santo de Dios? Si usted creyó de verdad, porque aquí dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primer requisito: oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando creemos, entonces somos sellados. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en su palabra, dice la palabra: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el sello. Eso es como cuando usted tiene una factura de un banco, que usted canceló algo y no le colocan el sello. Eso no tiene validez. El sello es la garantía, como lo dice aquí la palabra de Dios. Dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que está glorificando a Cristo en la tierra. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él lo envió. Si usted va conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Ahí viene la promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos los prometió, y lo que Jesucristo dice es verdad. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Oiga bien, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que Él va a rogar al Padre. Oiga bien, nuestro Señor Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. No está diciendo que es Jesús mismo o el Padre mismo, es otro consolador. Vamos a ver cuál es este consolador: para que esté con vosotros para siempre. Lo dice en el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo de Dios estará con nosotros. Amén. Nos guiará, nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, Él nos recordará todas las cosas. Amén.
nos enseñará, nos guiará. Entonces el Espíritu Santo de Dios es nuestro guía. Y cada uno de nosotros debe aprender a escuchar, a obedecer la voz de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: luego nosotros los que vivimos, y estamos hablando de no contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, al mensaje que Dios está hablando a través del siervo, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Es necesario estar atento a la voz de Dios en esta hermosa mañana. No contristemos al Espíritu Santo, no aflijamos al Espíritu de Dios. Si usted quiere tener el sello de la garantía, no contriste al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero para poder nosotros recibir, para poder nosotros estar allí, tenemos que tener el sello del Espíritu Santo. Para poder ser levantados con el Señor, necesitamos tener el sello de nuestra garantía. Para que usted compre un producto, usted compra un electrodoméstico y entonces usted lo lleva a la garantía. Pero si usted no lleva la factura de garantía que le dieron por ese producto, usted no tendrá garantía. Aleluya. Si usted no encuentra la cita, escuche la palabra de Dios. Esté atento, no se pierda la palabra de Dios en esta mañana. Anote y después las busca. En el libro de Judas, la palabra de Dios dice, capítulo 1, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que habían de entrar muchos encubiertamente, pero que para ellos está destinada la condenación, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces podemos ver que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. No estamos en el tiempo de la gracia. Usted puede hacer lo que quiera. Dios solo quiere tu corazón, y están contristando al Espíritu Santo de Dios. Y Dios está hablando en esta mañana, amado hermano, amada hermana, siervo, sierva, evangelista, pastor. No contristemos al Espíritu de Dios. Preguntemos al Espíritu de Dios si estamos haciendo las cosas como a Él le agrada, como lo establece la palabra de Dios. Hoy en día, cuando ven que alguien se quiere guardar para Dios, entonces ya nos tratan de legalistas, ya nos tratan de religiosos, ya nos tratan de anticuados, y no saben que se están levantando contra la misma palabra de Dios que dijo: sé santo porque yo Jehová soy santo en toda vuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos indica que debemos santificarnos en toda nuestra manera de vivir, no en algunas cosas. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero dice la palabra de Dios que para esos hombres ya está destinada la condenación. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31, dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Miren esto: toda blasfemia le será perdonado, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Todo el que blasfeme contra el Espíritu de Dios, todo el que hable mal del Espíritu Santo de Dios, es más, por eso el apóstol Pablo está diciendo, mire, el Espíritu Santo de Dios ocupa un lugar muy importante, muy especial en la iglesia. Dice el versículo 32, mire bien:
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren esto. Cuando la palabra de Dios dice cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo. Le será perdonado. Entonces, ¿cómo dicen algunos que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo? Aquí la palabra de Dios se está haciendo y lo está hablando el mismo Cristo. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso es necesario no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque es la garantía de nuestra salvación. La garantía es el Espíritu Santo. El apóstol Santiago también escribe en el capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dios lo ha hecho morar en nosotros. Entonces podemos observar que es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu nos anhela celosamente. Cuando usted empieza a distraerse en las cosas del mundo, cuando usted se deleita con el pecado, cuando usted hace lo malo delante de los ojos de Dios, usted cree que nadie lo está viendo, pero el Espíritu Santo está dentro de usted y lo contrista. Aunque nadie lo esté viendo, se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Por eso necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios es nuestra garantía y no debemos perderlo. No debemos perder el Espíritu Santo. El salmista David dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente, aleluya. La Biblia también lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Por cuánto mayor testigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuando pisoteamos la sangre de Cristo, hacemos afrenta al Espíritu Santo. Es cuando usted empieza a revolcarse en el pecado, cuando usted empieza a revolcarse en la inmundicia, cuando usted conoce la palabra, cuando usted recibió al Señor. Aquí esta palabra Dios le está hablando a la iglesia, aquellos que recibieron a Cristo, pero que hoy en día están descarriados, que están apartados, están pisoteando la sangre de Cristo, que un día predicaron esta bendita palabra, pero hoy en día la están pisoteando. Y dice, por cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo recibirá? Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos sigue enseñando en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Aleluya. Por eso el hombre no puede dar la paz, porque el vínculo de la paz es el Espíritu Santo. Y mientras un hombre no tenga el Espíritu Santo de Dios, no puede dar paz, no puede dar frutos de la paz. El primer fruto del Espíritu Santo de Dios es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad. Por eso el Espíritu Santo, cuando una persona lo recibe, por ende va a brotar, la persona que tiene el Espíritu Santo va a brotar el fruto del Espíritu y va a brotar la paz. Una persona no puede estar en paz, por eso han fracasado todos los acuerdos de paz. Por eso miramos que el gobierno hizo acuerdo de paz con la guerrilla, y podemos observar que muchos se rebelaron contra este acuerdo, porque el hombre no puede dar la paz, porque no invitaron al Espíritu Santo de Dios, porque no invitaron a Cristo allí a ese acuerdo de paz, para que hubieran recibido al Señor Jesucristo y se hubieran perdonado de verdad.
El verdadero perdón lo da Jesucristo. La verdadera paz la da Jesucristo. Jesús lo dijo en Juan 14:27. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es el que da la verdadera paz. Por eso es necesario, para que una persona viva en paz. Entonces el apóstol nos dijo: quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que empezar a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia dice en el verso 3 que leímos de Efesios capítulo 4: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Solícito quiere decir que debemos estar disponibles, debemos de estar prestos, debemos de buscar con diligencia el vínculo perfecto, la unidad del Espíritu. Porque Jesucristo lo dice en Juan 17: Padre, así como tú y yo somos uno, así quiero que la iglesia sea uno en nosotros, perfectos en la unidad. Aquí está hablando el vínculo perfecto de la unidad, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque dice la Biblia: haya pues el mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces tenemos que estar unidos en hacernos obedientes a Dios, en no contristar al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire cómo dice Dios: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Por causa del pecado, por causa de la maldad, Dios empezó a disminuir la edad de vida del hombre. Recordemos que Matusalén vivió 900 y pico de años, pero cuando el pecado empezó el pecado a reinar, entonces el Señor empezó a colocar ¿a dónde? Hasta 120 años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? 120 años, porque era un hombre justo. Pero hoy en día dice la Biblia que los más robustos vivirán 80. Entonces los que se pasan de 80 se dan por bien servido con Dios. Entonces, a causa de la maldad, el hombre va muriendo más rápido, a causa de contristar al Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Esto lo está diciendo Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando está confrontando a los escribas, a los fariseos, cuando él los está confrontando por su pecado, y fue muerto apedreado. Pero mire lo que dice Esteban, guiado, lleno del Espíritu Santo, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de corazón, siempre resisten al Espíritu, no recibían la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que el Espíritu Santo de Dios no podemos resistirlo. Tenemos que obedecer a lo que Él habla, tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. Porque entonces Él empieza a decirles: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros recibisteis por ley, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mira lo que dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mira, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio a Jesús sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios. Y miren lo que dice el versículo
56, pero él no se cayó de esa visión, él lo dijo. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces podemos observar que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús sentado a la gloria, a la diestra de Dios. Pero hay muchos que resisten al Espíritu, y cuando se habla que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, no lo reciben. Se tapan los oídos, crujen los dientes, porque no les gusta, y empiezan a contristar al Espíritu Santo de Dios. Como le dijo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. A veces se cometen muchos errores y muchas torpezas por no conocer el Espíritu Santo de Dios. El papel, el rol del Espíritu Santo de Dios es santificar la iglesia, es presentarnos a Cristo, y Cristo nos va a presentar al Padre. Mire, dice la Biblia que nosotros recibiremos al Señor en las nubes. Entonces ahora nos está diciendo el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu, porque Él es nuestra guía, Él es vuestro consolador. Por Él es que nosotros, usted es la herencia de nuestra salvación. Entonces nosotros, los ángeles van a venir y nos van a presentar a Cristo, para recibir a Cristo en el aire, según lo dice la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces dice la palabra de Dios que vamos a recibir al Señor en el aire, y el Señor nos va a presentar una iglesia sin mancha al Padre. Amén. Entonces debemos entender que en este momento el Espíritu Santo de Dios ocupa un rol muy importante en la iglesia. Muchas personas que quieren crecer espiritualmente, pero no aceptan que el Espíritu Santo de Dios es esa guía, es ese consolador, es ese paracleto, alguien que Dios puso a tu lado para ayudarte, para aconsejarte, para que cuando necesites alguna cosa tú puedas preguntar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? No contristemos al Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que hacen caso omiso y empiezan a vituperar, empiezan a señalar. El Señor Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y los fariseos y los escribas decían que el Señor echaba los demonios por el espíritu de Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: toda blasfemia a los hombres les será perdonado, a una blasfemia contra el Hijo del Hombre, porque estaban diciendo que él tenía demonio. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios, ni en este siglo ni en el venidero. Porque él le dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, y ustedes dicen que por el espíritu de Belzebú. O sea, le estaban atribuyendo, eso es blasfemia, atribuir lo que hace Dios, lo que hace el Espíritu Santo de Dios, decir que lo hace el diablo. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando una persona está hablando en lenguas y usted va a decir: no, ese es el diablo, ese no es Dios. O está danzando: no, ese es el diablo, ese no es Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque puede caer en blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios y perder su salvación. La Biblia relata en Hechos capítulo 5 versículo 1, para que nosotros miremos cómo es Dios de celoso al que miente al Espíritu Santo de Dios, al que contrista al Espíritu Santo de Dios. Y pueden venir estos tiempos de Ananías y Zafira. Pueden venir estos tiempos donde Dios literalmente mató por mentir al Espíritu Santo. Vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 5 verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad?
reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira, ellos pensaron salirse con la suya. Ellos quisieron sacar pecho, ganar reputación delante de Pedro. Vendieron una casa, voy a dar un ejemplo, en 100 millones de pesos. Pedro no les estaba pidiendo la plata, ni la iglesia les estaba pidiendo la plata. El problema de ellos fue la mentira. Aparentemente estaban haciendo una obra buena. Por ejemplo, vendieron la casa en 100 millones de pesos y trajeron una parte a los apóstoles. Mira, vendimos la casa, la vendimos en 50 millones. Aquí hemos traído todo. Ese fue el pecado de ellos, porque es que la casa era de ellos. Ellos no estaban en la obligación de llevar la plata a la iglesia. Ellos si querían llevar 1 millón, o si querían llevar 100,000 pesos, o si no querían llevar nada, la plata era de ellos. El problema de ellos fue la mentira. Y como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, Pedro le dijo: mira, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, como ellos mintieron, dice aquí la palabra de Dios en el verso 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. O sea que cayó muerto. Enseguida lo enterraron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime. Mira, Dios le está dando una oportunidad a esta mujer que diga la verdad. Le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Mire la sentencia que viene para ella. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Por eso es muy delicado cuando usted le miente a un siervo de Dios, porque no le está mintiendo al hombre, sino a Dios. Tenemos que ser sinceros. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Aleluya. En este tiempo, mire, estamos esperando un gran avivamiento. Pero en el avivamiento quiere decir llenura del Espíritu Santo. Los seres humanos llenos, los siervos de Dios llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona miente a un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, puede caer muerto allí. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 30, con la lectura que iniciamos: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando un siervo de Dios dice mentira, está contristando al Espíritu Santo. Cuando un siervo de Dios exagera, está contristando al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, fuimos en una campaña y se convirtieron 5 personas. Entonces no, se convirtieron como 20. Ya estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. En una campaña llegaron 100 personas, no, llegaron como 1000. Estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que impresionar a nadie, tenemos que decir la verdad y punto. Si no se convirtió nadie, nadie se convirtió. Lo importante es que hicimos la campaña. No tenemos por qué tratar de impresionar a los hombres y contristar al Espíritu Santo de Dios. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. No hagamos que Él se duela. Porque dice la palabra de Dios que acerca de la maldad de los hombres, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque el hombre lo había entristecido. No contristemos al Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios en la tierra juega un papel muy importante y Él es el que nos guía. Podemos observar y no pararíamos en esta mañana de mirar cómo el Espíritu Santo de Dios guiaba a Pablo, guiaba a Pedro. Cuando Pedro estaba en la azotea, que tenía hambre, vino una visión que le dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le decía, mira, a través del Espíritu Santo le vino esta visión: mata y come. No, yo nunca ninguna cosa he comido, Señor. Entonces fue avisado por el Espíritu Santo que venían 3 hombres a buscarlo, de un hombre llamado Cornelio, y que no tuviera miedo de ir con ellos, y él fue con ellos. Pero el mismo Espíritu Santo de Dios le había dicho a Cornelio que mandara por Pedro, que él iba a enseñar las cosas que ellos necesitaban. Cornelio guardaba la palabra de Dios. Cornelio hacía muchas cosas buenas, daba limosnas y todo eso. Entonces esto lo puede ver usted en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, toda esta historia. Pero Cornelio, aunque daba limosna, aunque sus oraciones habían subido a la presencia de Dios, faltaba recibir al Espíritu Santo de Dios, y tenía que dar el paso de obediencia en el ser bautizado, porque el bautismo es un mandamiento de Dios, y tenía que recibir las instrucciones de Pedro. Para muchas personas que dicen: no necesito congregarme. Bueno, mira, tus oraciones han sido escuchadas, pero necesitas congregarte, porque la Biblia dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más y cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas personas que siempre nos preguntan: ¿cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y usted puede mirar en las transmisiones que no todo lo que le preguntan cuándo van a abrir a la iglesia, ni siquiera miran las transmisiones. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, no queramos impresionar: estoy sediento, y si estoy sediento, ¿por qué ni siquiera escucho las transmisiones? Yo puedo mirar muchas transmisiones de muchas iglesias, y le aseguro que conozco iglesias que son numerosas, y apenas a veces veo conectado 40, 50 personas. ¡Qué tristeza! Y donde el siervo está predicando palabra de Dios, palabra de verdad, y vemos que las personas no se están conectando. Entonces, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? ¿Y cuándo van a abrir la iglesia? Pero ni siquiera se conectan por los servicios online, a través de la internet. Por eso, hermanos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No pretendamos impresionar a las personas. El Espíritu Santo de Dios simplemente nos enseña a hablar la verdad. Hay que decir la verdad. No contristemos al Espíritu Santo, hermano. Vamos a orar para dar por terminada esta escuela dominical. Vamos a pedirle perdón a Dios si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, fluye en nuestras vidas como ríos de agua viva. Perdónanos si te hemos contristado, Espíritu Santo. Perdónanos, límpianos, Señor Jesús, de toda inmundicia, de toda mancha, de toda contaminación. Mira, Señor, a tu sierva, a tu sierva que ha contristado tu espíritu, que ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios y la ha tenido por inmunda porque se ha regresado al mundo, se ha ido tras el pecado. Ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están pisoteando tu sangre. Ten misericordia, Jesús de Nazaret. Límpiales, Señor. Redargúyeles a través del Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que el Espíritu Santo le está redarguyendo, pero no escuchan la voz del Espíritu y lo han contristado, lo han entristecido. Siervo de Dios, sierva de Dios, si usted ha entristecido, si usted ha contristado al Espíritu Santo de Dios, pídale perdón. Pídale perdón en este momento: Señor, perdónanos porque te hemos contristado, porque te hemos ofendido. No le diga que si quizás te ha ofendido, porque de verdad nosotros muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. Límpianos, Señor, de toda inmundicia y de toda mancha, y ayúdanos a serte fiel en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, como dijo el salmista David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Espíritu noble me sustente. Susténtanos, Espíritu Santo. Llena nuestras vasijas con tu gloria, Señor. Llénanos, Señor. Ministranos, sánanos. Ministra nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios,
fluye. Mira a cada persona que se está humillando. Mira a esa persona que te está pidiendo perdón. Mira ese varón que te está pidiendo perdón. Mira esa varona que te está pidiendo perdón, Señor Jesús. Levántala en victoria, Señor amado. Perdónale, límpiale, Señor. Espíritu Santo, consuela, 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 Espíritu Santo. Mira esa persona que se está humillando y está diciendo: Espíritu Santo, perdóname por haberte contristado. Perdóname por haberte afligido. Perdóname, Señor. Perdóname por no haberte tenido en cuenta, Señor. Limpia mis pecados, Señor. Enséñame a no contristar tu espíritu. Enséñame a estar delante de tu presencia, Señor amado, haciendo tu perfecta voluntad. Porque tu palabra dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Señor, perdónanos y límpianos, restáuranos y llénanos de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos llega aquí una nota. Dice: Elia Gamboa testifica que su esposo, Dios lo sanó, y gracias por las oraciones. Bueno, gloria a Dios. Hermana, usted creyó, usted pidió con fe. El que pide con fe recibe los milagros. También Tehuacán de México, Puebla, están pidiendo oración por salud. Amén. Entonces vamos a orar. Y todos los que están pidiendo oración, reportando sintonía de México, de diferentes partes de Colombia, de Ibagué. Bueno, el texto hay que separarlo con coma. Estaban reportando sintonía de México, Puebla. Sintonía. Como está aquí todo pegado. Y están pidiendo oración por salud. Amén. Mi esposa es una bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, mi Dios del cielo, por aquellos que están pidiendo por salud. Están pidiendo, Señor, que tú les sanes. Enviamos esta palabra, Señor amado. Pero hay que tener en cuenta de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, sana a los enfermos. Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu Santo de Dios te toca, va a haber libertad. Serás libre del alcohol, serás libre de la droga, serás libre de los vicios. Espíritu Santo de Dios, perdona el pecado de la humanidad. Perdona a la humanidad que ha contristado tu espíritu. Perdona a tus siervos, a tus siervas que te han contristado. Y perdona a aquellos que no han querido aceptar el llamado. También, Señor amado, te pido, Señor, que convenzas a través de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que no te han recibido. Que hoy te puedan recibir en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Si alguno quiere recibir a Jesús, porque dice que habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo. La única forma de recibir el Espíritu Santo de Dios es creyendo en Jesús y recibiéndole en su corazón. Si usted le quiere recibir, repita conmigo esta oración. Si quiere ser salvo, claro está, repita conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de todos mis pecados y que hagas de mí una persona nueva. Guíame a través de tu Espíritu Santo y ayúdame a no contristarlo. Ayúdame, Señor, a obedecerle, a escuchar su voz. Escribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida y bórralo del libro de los condenados. Hoy creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que eres mi Señor y Salvador de mi alma, de mi vida y de todo mi ser, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo de Dios, que glorifica a Cristo en la tierra. Aleluya. Si usted hizo esta oración, ha pasado de muerte a vida, recuerde, no contriste al Espíritu Santo de Dios. No le cause tristeza, no le aflija. Siervo, sierva, antes de hacer cualquier cosa, antes de pecar, pensemos que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y si hacemos algo que no le agrada a Dios, lo vamos a contristar. Si usted, después de esta palabra, hermano, hermana,
usted sigue contristando el Espíritu Santo de Dios, usted está en peligro. Por eso no lo hagamos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No escuchemos, siervos de Dios, la música secular, la música que salta al diablo. La música del mundo no glorifica a Dios, la música del mundo es del mundo. Y la Biblia dice en Santiago 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso esa música da nostalgia, la música del mundo lleva a la gente a tomar licor, a drogarse, a muchos hasta quitarse la vida, a ser infieles. Pero la música de Dios va a traer paz en tu corazón, va a traer tranquilidad, va a traer el gozo del Espíritu Santo. Oremos para terminar este servicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la palabra que nos has dado en esta escuela dominical. Señor, ministranos, ayúdanos, Espíritu Santo, a no contristarte. Perdónanos nuevamente, te pido. Perdónanos si te hemos contristado, porque te hemos contristado muchas veces. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Jesús, y haznos dignos de estar delante de tu presencia. Señor, muchas gracias. Que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Gracias por esta palabra. Gracias por los que estuvieron mirando la transmisión. Gracias por los que están a través de la internet, a través del Facebook, a través de YouTube. Bendíceles y llénales de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga. A su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Chao, chao.